Barcos hundidos. Existen en el mundo más de 3 millones de navíos que han naufragado hasta el fondo del océano, uno de los medios más hostiles para el ser humano, y a lo largo de la historia, distintos mares se han encargado de demostrárnoslo, llevándose consigo tripulaciones enteras. Otras veces, somos nosotros mismos los que convertimos el mar en una fosa común. Principesa Mafalda. Conocido por su lujo, era el preferido por celebridades de la época. Además, fue la gran nave de su tiempo, única capaz de unir Italia con Argentina en 14 días. Fue botado el 22 de octubre de 1908 y se hundió el 25 de octubre de 1927 frente a las costas de Brasil durante su 90ª travesía. En la tragedia perdieron la vida 481 personas, muchos de ellos argentinos. En su momento la noticia conmovió al mundo y por comparación se decía que era el Titanic del Atlántico Sur. Indianápolis. El USS Indianapolis fue un crucero pesado de clase Portland, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos con numeral identificador CA-35. Fue buque insignia del almirante Raymond Spence desde 1943 a 1944, pero es conocido porque fue el buque que transportó el material fisionable de la primera bomba atómica lanzada luego contra Hiroshima. El crucero se dirigía hacia el Golfo de Leyte en Filipinas, donde se debía unir al USS Idaho para preparar la invasión de Japón. El contraalmirante del USS Indianapolis solicitó una escolta ya que las aguas por las que debía transitar eran peligrosas. La escolta fue denegada y el buque fue atacado por un submarino japonés el 30 de julio. La tripulación abandonó el buque y más de 880 marinos consiguieron salir vivos del barco. Pero la tragedia no acabaría ahí, ya que los mandos americanos en Filipinas no se dieron cuenta de la ausencia del barco y los marineros fueron presa de tiburones del hambre y la sed. Los náufragos fueron descubiertos por casualidad 3 días después del hundimiento del buque, y el escenario era aterrador, ya que más de la mitad de los hombres que se habían salvado habían sido devorados por los tiburones. Sultana. El SS Sultana fue un barco de vapor y fue construido en 1863 en Cincinnati, principalmente destinado al comercio del algodón a lo largo del río Mississippi. Fue destruido a causa de la explosión provocada por una caldera en mal estado el 27 de abril de 1865, luego de una serie de malas decisiones y varias reparaciones fallidas, constituyendo el mayor desastre marítimo de la historia de los Estados Unidos, con 1.800 fallecidos de sus 2.400 ocupantes. Cerca de 500 supervivientes, muchos de ellos con horribles quemaduras, fueron trasladados a hospitales de Memphis, pero más tarde cerca de 300 murieron a causa de sus heridas y quemaduras. Andrea Doria.
De todos los barcos italianos de su tiempo, el Andrea Doria era el más grande, el más rápido y lujoso. El 25 de julio de 1956, el Andrea Doria navegaba cerca de la costa de Nantucket, Massachusetts, dirigiéndose a Nueva York en su viaje número 101 en una noche de espesa niebla. A las 23 horas, el SS Stockholm vio emerger desde un banco de niebla al SS Andrea Doria a menos de 600 metros e hizo una guiñada para evitarlo. Colisionó con el Andrea Doria introduciendo su aguzada proa en el lado de estribor. El Stockholm hizo marcha atrás y la proa destruida desgajó las entrañas del Andrea Doria, produciendo más muertes. La escora del barco, dañado fatalmente, hizo que no se pudieran usar la mitad de los botes salvavidas del Andrea Doria. Sin embargo, la mejora de las comunicaciones y la rápida respuesta de otros barcos impidieron un desastre similar al del hundimiento del Titanic. La mayor parte de los pasajeros y la tripulación sobrevivió. En el Andrea Doria, 1.660 personas fueron rescatadas y 46 murieron, mientras que en el Stockholm fallecieron 5 personas. El transatlántico de lujo volcó y se hundió a las 10:09 de la mañana. Titanic. Con 880 pies de largo y 175 pies de altura, el Titanic era el buque más grande y lujoso del mundo. El 10 de abril de 1912, el Titanic iniciaba su viaje inaugural y partía desde Southampton rumbo a Nueva York. El Titanic zarpó con alrededor de 2.224 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. 4 días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos advirtiendo sobre varios icebergs en el camino. Sin embargo, estas advertencias no fueron tomadas en serio y el capitán Edward Smith se fue a su habitación a las 21:20 horas. Los vigías intentaban ser un poco más diligentes con la observación, pero el barco seguía yendo a toda velocidad. A las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un iceberg. 2 horas y 45 minutos después de la colisión, la nave se había hundido por completo. RMS Empress of Ireland. Fue construido entre 1904 y 1906. Su casco era el número 443 y fue botado el 27 de enero de 1906 en el astillero Empresa de Construcción e Ingeniería Naval Fairfield, ubicado sobre el río Clyde en Escocia. Desde su viaje inaugural el 29 de junio de 1906, el Empress of Ireland cubrió la ruta de Quebec en Canadá y Liverpool en el Reino Unido. Hasta mayo de 1914 había transportado en 95 cruceros a más de 117,000 personas. El RMS Empress of Ireland partió de Quebec a las 16:30 horas del 28 de mayo de 1914 con destino a Liverpool, Inglaterra. Era su crucero número 96. Al caer la noche y mientras seguía navegando por el río San Lorenzo, el transatlántico divisó por estribor al carguero SS Storstad, comandado por el capitán Anderson a 11 kilómetros de distancia. Eran las 2 de la madrugada. Mientras tanto, el primer oficial del Storstad, Alfred Toftenes, observó las luces rojas del Empress of Ireland e interpretó que el capitán del transatlántico pretendía cruzar por babor como establecen las regulaciones.
La visibilidad reducida por la niebla le impidió a las tripulaciones de ambos barcos percatarse del peligro, hasta que fue demasiado tarde. El capitán del Storstad ordenó poner sus máquinas en reversa, mientras el capitán del Empress ordenaba avanzar a máxima velocidad. Pero los barcos estaban demasiado cerca para evitar la colisión. El Storstad golpeó al Empress por estribor. El daño que sufrió el casco del transatlántico fue de gran magnitud debido a que el carguero noruego tenía el casco reforzado para enfrentar el hielo. Gran parte del impacto fue bajo la línea de flotación, volviendo incontrolable la entrada de agua. El Storstad sufrió daños en la proa, pero siguió a flote y rescató a más de 400 sobrevivientes, utilizando sus propios botes salvavidas. El Empress of Ireland comenzó a escorarse rápidamente hacia estribor y se hundió en solo 14 minutos, sorprendiendo a gran parte del pasaje que se encontraba durmiendo. RMS Lusitania. El RMS Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Bescott y construido en el astillero John Brown y compañía en Clydebank, Escocia. El 7 de mayo de 1915 el RMS Lusitania fue torpedeado a las 14 horas por el submarino alemán U-20 frente al viejo faro de Old Kinsale, frente a las costas irlandesas al mando del capitán Walter Schweger. En solo unos minutos se había escorado 25 grados, haciendo que fuese muy difícil arriar los botes salvavidas. Después de la explosión del torpedo sobre el casco de la nave, se reportó una segunda explosión de la cual no se sabe con certeza su causa. El naufragio causó la muerte de más de 1.198 pasajeros, incluidos 100 niños. Sobrevivieron 761 personas. En tan solo 18 minutos, el buque se había hundido completamente. RMS Queen Elizabeth. El RMS Queen Elizabeth fue un transatlántico británico operado por la compañía naviera Cunard Line. Su construcción se inició en 1936 en los astilleros de John Brown y compañía en Clydebank, Escocia, y fue botado el 27 de septiembre de 1938. En 1968, Cunard vendió el Queen Elizabeth a un grupo de empresarios estadounidenses de una compañía llamada Corporación La Reina. La nueva compañía pretendía operar el barco como hotel flotante y atracción turística en Port Everglade, similar al uso que se le dio al Queen Mary en California. El Elizabeth, como fue llamado entonces el buque, llegó incluso a abrir sus puertas a los turistas antes que el Queen Mary. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado. Perdió dinero y fue obligado a cerrar tras ser declarado como un peligro de incendio. Después, el barco fue subastado en 1970 al empresario de Hong Kong, Tung Chau-yung. El barco fue entonces remolcado hasta Asia, donde la línea de mar oriental
planeaba convertirlo en una universidad flotante. El barco fue rebautizado como Seaways University. Durante los últimos trabajos de conversión, el buque fue destruido por un incendio que tuvo lugar el 9 de enero de 1972. El hecho de que Tung hubiera adquirido el barco por $3.5 millones y lo hubiera asegurado por 8 millones, permitió especular con la posibilidad de que la operación hubiera sido un fraude para cobrar el seguro. El barco fue destruido completamente por el fuego y el agua bombeado por los bomberos que intentaron salvarlo de las llamas hicieron que zozobrara. Los restos fueron desmantelados entre 1974 y 1975. Las partes del casco que no fueron desmanteladas se dejaron en el fondo de la bahía. A finales de la década de 1990, los restos fueron finalmente enterrados durante la construcción de una nueva terminal para contenedores. Tras el incendio, Tung hizo instalar una de las anclas del buque con las iniciales de su nombre original, enfrente del edificio de oficinas del Amo Fashion Center en Torrance, California. Costa Concordia. El Costa Concordia fue un barco de cruceros de la clase Concordia, propiedad de Costa Cruceros, construido en 2006 por Fincantieri, Génova, Italia. El Costa Concordia entró en servicio en julio de 2006 y fue el barco más grande construido, con 114.500 toneladas. El día de su botadura, la botella de champán lanzada por la modelo Eva Ercillova no se rompió y la tradición naval considera esto de mala suerte. El viernes 13 de enero de 2012 el barco encalló en las aguas de la isla del Giglio, Italia, dando lugar a la evacuación de 4.197 personas a bordo, con 32 muertos de los 4.229 pasajeros. Las pérdidas económicas se calculan en torno a $93 millones. El 17 de septiembre de 2013, el barco fue enderezado y colocado sobre una plataforma apoyada en el lecho marino en un proceso que duró 19 horas. El costo de la operación fue de 600 millones de euros. Se esperaba que el buque pudiese ser totalmente retirado de Giglio en la primera mitad de 2014. Pero el plan se salió de fecha y tuvo lugar en la segunda mitad, justamente el miércoles 23 de julio de 2014. El casco fue remolcado a través del canal de Córcega, donde se desguazó por completo. SS Ourang Medan. El SS Ourang Medan fue un buque de carga neerlandés que, según diversas fuentes, se convirtió en un naufragio en aguas de Indonesia después de que toda su tripulación hubiera muerto en circunstancias sospechosas. Según la historia, en o alrededor de junio de 1947, dos buques estadounidenses que navegaban el estrecho de Malaca, el City of Baltimore y el Silver Star, entre otros, recibieron los mensajes de socorro de un barco mercante neerlandés, Ourang Medan. Un operador de radio a bordo del buque con problemas envió un mensaje de código Morse. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. Posiblemente la tripulación esté muerta también.
Esto fue seguido por un código Morse indescifrable y un mensaje final: "Estoy muriendo". Tiempo después, un equipo especial de militares y científicos encontraron la nave en aparente buen estado. Cuando llegaron y subieron el Oran Medan, estaba cubierto de cadáveres, en lo que parecían ser posturas que revelaban el terror y el miedo que los tripulantes habían sentido mientras morían. Cuando intentaron remolcar la nave a la costa, el Oran Medan estalló y se hundió, dejando que los investigadores no pudieran conseguir nada en concreto que ayudara a saber el motivo de la muerte de los tripulantes.